Hola gente, esta es la parte 7 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado temporada 5. Después de que Taillos recibiera sus rastreadores se lo colocaría y pensaría que era muy útil, pero que él podía sentir el ki de otras personas a kilómetros de distancia, y que también podía sentir que tan poderoso era su rival, y en eso Frost les diría a los Saiyajines presentes que si les había gustado el regalo que les había otorgado, y en eso Deska y Denka dirían que eran muy útiles, y en eso Deska le diría a su hermano que calcularía su poder, y al calcular el poder de Denka con el rastreador miraría que su hermano tenía 18.000 unidades de poder, y en eso Deska se sorprendería de la fuerza de su hermano, y en eso le diría a Denka que su fuerza era de 18.000 unidades, y en eso Denka se emocionaría y diría que ahora era su turno de medir la fuerza de él, y comenzaría a medirla y vería que su hermano Deska tenía 24.000 unidades de fuerza, y se impactaría y le diría a su hermano que tenía 24.000 unidades de poder. Y Deska se sorprendería y se comenzaría a reír, y le diría a Denka que era un debilucho, y en eso Denka se molestaría y le diría que él había pensado que era más fuerte que él, y en eso Frost les diría a los hermanos Saiyajin que midieran la fuerza de Taillos, y en eso Taillos se asombraría, y pensaría que si volvía a salir que su poder era de 5 tendría que dar explicaciones, y se voltearía a ver a Deska y Denka, y estos se sorprenderían y dirían que solo tenía 5 unidades de poder, y en eso Taillos diría que quizás era un fallo en los rastreadores, y en eso Denka se reiría y diría que tenía toda la razón, y en eso Frost le diría que porque estaba tan seguro de eso, y Denka diría que era porque habían calculado más poder en su hermanito que en él, y en eso Deska le diría que si tenía envidia de su poder, y en eso estos comenzarían a dialogar, y así Frost pensaría que los rastreadores no tenían ningún fallo y que en verdad Taillos escondía su poder de alguna manera, y en eso Frost se daría la vuelta y vería que Taillos lo estaba viendo, y les diría que quizás tenían hambre, y en eso los hermanos Saiyajines dirían que se estaban muriendo de hambre, y estos dirían que si ya podían comer, y Frost les diría que si, y les diría que los siguieran, y en eso Taillos le diría a Frost que a dónde estaban yendo, y Frost respondería que estaban yendo al comedor secundario, y Taillos le diría que porque iban al secundario, y Frost diría con un rostro pacífico que de vez en cuando era muy eficiente comer en un ambiente con más gente alrededor, y estos seguirían caminando hasta llegar al comedor secundario, y en eso Frost tomaría un micrófono y presentaría a los dos nuevos miembros de élite del ejército, y así pasarían unos minutos, y en eso Taillos sentiría que el ki de María estaba muy débil, y sentiría una presión en su pecho, y le diría a Frost que ya se le había quitado el hambre. Y se iría del lugar, y en eso Deska diría que quizás tenía que ir al baño, y en eso Denka se comenzaría a reír, y en eso los miembros del ejército de Frost se comenzarían a reír, y en eso Frost se reiría de los hermanos Saiyajin diciéndoles que se les había olvidado que tenían los micrófonos activados, y estos se asombrarían y se comenzarían a reír un poco, y estos comenzarían a entablar amistades con los otros miembros del ejército, mientras que Taillos estaba corriendo hacia donde sentía el ki de María, y se comenzaría a concentrar y escucharía que María estaba llorando de dolor, y sentiría aún más presión en el pecho, y se concentraría tanto en María que de un abrir y cerrar de ojos aparecería en la habitación de la sirvienta María, y en eso el médico que atendía a la sirvienta María gritaría del susto al igual que la sirvienta Lucía, y así Taillos miraría a María, y comenzaría a sentir débiles las piernas y le comenzarían a temblar, y en eso Taillos voltearía a ver al médico y lo agarraría de la camisa y le diría que si él le había hecho daño a María, y en eso la sirvienta Lucía le diría a Taillos que lo soltara, que él era el médico que estaba atendiendo a María, y en eso Taillos lo soltaría, y el médico vería que la mirada de Taillos estaba totalmente perdida y miraría sus piernas dándose cuenta que le estaban temblando, y tomaría el brazo de Taillos y le diría que se calmara un poco, y en eso Taillos voltearía a ver a María y le preguntaría que quién había sido el que le hizo daño, y María con voz entrecortada diría que no sabía quién había sido, pero que un rayo de energía había destruido una parte del castillo, y que después de la explosión un rayo de energía le había perforado la pierna, y en eso Taillos comenzaría a aumentar su ritmo cardíaco, y sentiría demasiada presión en su pecho, y Taillos empezaría a aumentar su ki de golpe, y en eso los rastreadores de los miembros del ejército comenzarían a explotar, y así Deska y Denka alcanzarían a ver en su rastreador
que el ki de Taillos había aumentado a 50.000 unidades, y en eso sus rastreadores también explotarían, y estos se sorprenderían, y en eso Denka le diría a su hermano que si había visto lo que él vio, y Denka diría que había llegado hasta las 50.000 unidades, y estos se quedarían con la boca abierta mientras que el médico comenzaría a conectar unos cables al cuerpo de Taillos, diciéndole que se tranquilizara o que sufriría riesgos demasiado dañinos, y en eso Taillos comenzaría a perder la conciencia, y antes de quedar inconsciente diría María, y cerraría sus ojos y se comenzaría a tranquilizar, y en eso el médico comenzaría a monitorear el ritmo cardíaco de Taillos, y se sorprendería diciendo que era imposible que alguien normal alcanzara un ritmo cardíaco tan elevado, y en eso la sirvienta María se comenzaría a sonrojar y le diría al médico que si Taillos estaba bien, y le respondería que Taillos ya había recuperado el ritmo normal y que solo estaba inconsciente, y en eso la sirvienta Lucía le diría al médico que Taillos estaba sangrando de su mano derecha. Y le quitaría el guante derecho y vería que tenía una herida algo leve y le vendaría la mano, y así pasarían 2 horas en lo que Taillos despertaría, y vería que tenía unos cables pegados al cuerpo, y se quitaría los cables y voltearía a ver a María, y vería que María seguía llorando aunque estuviera dormida, y se sentiría mal pensando que había sido su culpa por haber desviado los ataques de Frost, y pensaría que la culpa la tenía el imbécil de Frost, y se molestaría y seguiría viendo a la sirvienta María, y se acercaría a su rostro y le daría un beso en la frente, y en eso vería que María dejaba de llorar poco a poco, y suspiraría profundamente, y saldría de la habitación de la sirvienta María, y al salir vería que la sirvienta Lucía estaba algo cerca de la habitación de María, y le preguntaría a la sirvienta Lucía sobre lo que el médico le había dicho de la recuperación de María. Y en eso la sirvienta Lucía le respondería a Taillos que no se preocupara sobre su recuperación, y diría que el médico le había dicho que en unas semanas María estaría como nueva, y en eso Taillos volvería a suspirar profundamente, y en eso la sirvienta Lucía le diría a Taillos que si se había enamorado de María, y Taillos con una cara totalmente sonrojada le diría que por qué le preguntaba eso, y respondería que lo último que había dicho fue María con una voz muy tierna, y en eso Taillos se sonrojaría más, y se daría la vuelta y le diría a Lucía que se iría a dormir, y en eso la sirvienta Lucía le diría a Taillos que si ya no le había sangrado la mano derecha, y miraría su mano, y se daría cuenta que su mano estaba vendada, y le preguntaría que quién le había vendado la mano, y en eso la sirvienta Lucía le diría a Taillos que María le había vendado la mano, y en eso Taillos pondría un rostro de preocupación y le diría a la sirvienta Lucía que por qué había dejado que María hiciera eso, y respondería que le había dado demasiada tristeza ver a su mejor amiga llorando de dolor al levantarse de la cama, y que aún con la pierna sangrando le había vendado la mano, y que ver la cara llena de lágrimas de María la había dejado totalmente triste, y en eso Taillos le diría a Lucía que si solo había interrumpido en la habitación, y en eso Lucía cerraría sus ojos, y diría que sí con su cabeza, y en eso Taillos se daría la vuelta y diría que solo había llegado para ser un estorbo. Y bueno gente, esta es la parte 7 de la temporada 5, de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado. Buenas gente, les recuerdo que tengo todas las partes de Vegeta traicionado y torturado en listas de reproducción, al igual que otras teorías medio abandonadas que tengo en mi canal, y ya para finalizar le mando unos saludos a Sherlock Holmes y a Marimate Pirre.